Saludos estudiantes y profesores de noveno grado. Bienvenidos una vez más a estos encuentros con la historia nacional. Un gusto volvernos a encontrar. ¿Recuerdan ustedes que en sus escuelas estudiaron en los encuentros presenciales con sus profesores ese restablecimiento del absolutismo en 1823 y que precisamente en diciembre de ese propio año se restablece en Cuba ese poder absoluto? Recuerden además, muchachos, como pueden ver en pantalla, que en diciembre de 1823 se ordenó restablecer el absolutismo en Cuba. El restablecimiento del régimen absolutista correspondió en Cuba al gobierno del general Dionisio Vive, como ustedes pueden ver en pantalla. Además, en 1825 se inicia un periodo de gobierno bajo el régimen de facultades omnímodas. Ustedes recordarán que estas facultades les confería al capitán general ejercer atribuciones de jefe de plaza sitiada y privaba a los pobladores de la isla de todas las libertades políticas y sociales, estableciendo una represión violenta para aplastar cualquier desacuerdo de los criollos. Sin lugar a dudas, pues esta forma de gobierno en Cuba va a ser también, muchachos, ustedes recordarán, un proceso violento y represivo contra nuestra sociedad. También en 1834 se produce el nombramiento de Miguel Tacón como capitán general de Cuba. Además, ustedes estudiaron ese encuentro que Miguel Tacón pues también tenía un carácter autoritario y además su antipatía por los criollos. También estudiaron en encuentros con sus profesores la segunda etapa reformista, una tendencia que evoluciona el pensamiento político de los criollos y que en esta oportunidad pues va a ser José Antonio Saco su principal figura. Y ustedes recordarán de esos encuentros con los profesores, bueno, que hubo una evolución también en cuanto a ese pensamiento de los reformistas. Fíjense que las demandas que ellos hacían a las Cortes españolas o a la corona española, bueno, aunque generalmente mantenían las mismas demandas que en la primera etapa reformista, pero se ve, muchachos, una evolución en ese pensamiento. Fíjense cómo ya en la segunda etapa están un poco que pidiendo que se elimine la trata, aún todavía mantienen como propósito el mantenimiento de la esclavitud en nuestro país, pero sí van un poco que a pedir que se elimine esa trata de negros africanos hacia nuestro territorio. Claro, también recordarán ustedes que esta fue una etapa reformista nula, realmente no hubo resultados positivos para los reformistas cubanos, pues los resultados fueron muy negativos. No se concedió ninguna de esas demandas que ellos solicitaban en esa etapa reformista. De tal manera que esta situación va a estar también atravesando por Cuba, sobre todo esa primera mitad del siglo XIX, y que esto, muchachos, va a tener como resultados que se sigan agudizando un poco esas contradicciones entre metrópoli y colonia. Claro que se viene acumulando ya, como ustedes recordarán, de siglos anteriores. Todas estas condiciones también van a condicionar un poco que se comiencen a dar en nuestro territorio nacional algunas sublevaciones, algunas manifestaciones incluso de esclavos. Además, porque ellos eran los que más explotados eran y sobre todo a esa cruel explotación a que eran sometidos, y disculpen la redundancia. Les propongo entonces para este encuentro, muchachos, conversar un poco, y pido que vean el tema de la clase, sobre el tráfico de esclavos, el abolicionismo. Vamos a conversar también sobre sublevaciones de esclavos y la represión de la escalera. Vamos precisamente a dedicarnos en el encuentro de hoy a caracterizar un poco esta situación y en qué condiciones pues esos esclavos van a emprender esas sublevaciones en contra de esa explotación colonial a la que eran sometidos. La respuesta de la metrópoli para un poco que apaciguar esas sublevaciones, esas manifestaciones de esclavos, precisamente la represión de la escalera, una conspiración que vamos a ver en qué consistía y cuáles fueron los resultados que trajo también para esas sublevaciones esclavas. Como siempre, te propongo también las páginas del libro de texto en las que usted va a encontrar este contenido. Enfatizo la idea de que es importante que ahora usted localice en el libro las páginas 55 y pueda seguir junto a nosotros la información que allí vamos a estar compartiendo. Bueno, el tráfico de personas, muchachos, es uno de los grandes flagelos de la sociedad actual, del mundo contemporáneo. Es considerado incluso como la esclavitud del siglo XXI. Y todos podemos ser víctimas de la trata de personas, e incluso inconscientemente muchas veces también caemos en ello. Realmente es una esclavitud moderna
muy diferente a la esclavitud del siglo XIX en Cuba, por ejemplo, pero constituye para el siglo XXI, aun cuando ha evolucionado tanto la ciencia, la tecnología, pues constituye esto una forma de explotación al ser humano. Y en diferentes manifestaciones, o en diferentes ramas incluso de la propia vida personal de cada uno. Te propongo entonces, muchachos, un poco para alertarte sobre este fenómeno, porque se está dando en todos los países del mundo. Incluso usted puede ser víctima de la trata de personas, y un poco para alertarte y para ayudarte a comprender qué cosa es la trata de personas, te propongo entonces que observemos el siguiente material. Esta es una historia real. Le pasó a la amiga de una amiga. Jenny era una chica pilas. Siempre le gustó la música, bailar y cantar. En el cole, siempre era la primera en apuntarse para las actuaciones y la que se aprendía todos los pasos al toque. A pesar de que le iba muy bien en los cursos, Jenny siempre había querido ser artista. Soñaba con estar encima de un escenario y que todos conozcan su talento. Por eso, un día que vio una oportunidad demasiado buena para ser cierta, la tomó sin pensarlo 2 veces y sin decirle a nadie. Pero lo que jamás pensó es que esto cambiaría su vida totalmente. ¿Y tú? ¿Sabes qué es la trata de personas? Es la captación, traslado y retención de una persona utilizando la violencia, amenaza o engaño con el fin de explotarla y lucrar. Sus principales etapas son captación, traslado y retención. ¿Cuáles son las principales formas de captación? Así como le pasó a Jenny, existen muchas maneras de captar a las víctimas. Falsas ofertas de trabajo, falsas oportunidades educativas y también la seducción. Pero, ¿con qué finalidad se captan a las víctimas? Explotación sexual, explotación laboral, mendicidad, extracción o tráfico de órganos, venta de niños y adolescentes, esclavitud. Pero entonces, ¿cómo nos cuidamos? Presta atención a la información que brindas y publicas en Internet. No te expongas y recuerda no aceptar extraños en tus redes sociales. Desconfía de personas extrañas y no aceptes nada de ellos. Investiga bien de qué se trata cada oferta de trabajo o estudio. Y no vayas solo o sola a lugares que no conozcas. Acompáñate siempre de alguien de confianza. Y si alguien te molesta, cuéntaselo a un adulto en quien confíes. Por eso, cuídate y conversa con tus amigos y amigas sobre la trata de personas para que estén atentos. Rompamos la cadena de la trata de personas. Todos juntos podemos protegernos. Que la trata no te atrape. Interesante el material, ¿verdad? Espero que un poco te haya puesto en alerta y que te cuides, sobre todo en este desarrollo de las redes sociales. Y estoy convencido pues que usted es un activo en las redes sociales y constantemente, muchachos, estamos viendo información en esas redes sociales que nos están haciendo invitaciones incluso a realizar muchos de nuestros anhelos en la vida personal. Ojo, cuídate porque puede ser este el inicio y el principio de la trata de personas y convertirte en una esclavitud. De tal manera que la trata de personas es también tan antiguo, sobre todo a partir ya del siglo XVI comenzó a introducirse en nuestro país, bueno, los negros africanos, un poco, muchachos, para ir sustituyendo la obra de trabajo. Recuerden que a inicio de llegada los españoles a nuestro territorio, pues se aprovecharon del trabajo aborigen, pero en la medida que estos fueron extinguiéndose de nuestro país, pues entonces fue necesario sustituir esa mano de obra y comenzaron a introducir a Cuba esos negros africanos. Y comienza entonces ese proceso de trata de personas hacia nuestro país. Y se ha mantenido este fenómeno durante los siglos XVI hasta el siglo XIX. Constantemente se están dando en nuestro país la entrada de esclavos. Y sobre todo también después del desarrollo que va alcanzando los criollos cubanos en la producción de azúcar, de café, y que era imprescindible entonces el trabajo africano, el trabajo esclavo, para mantener esa empresa del azúcar y el café. De tal manera, muchachos, que este es un fenómeno entonces desde el siglo XVI. Pero para 1821 se había determinado prohibir la trata. Es importante que ustedes vayan tomando estos elementos en su libreta, porque esto va a dar una información valiosa, sobre todo porque se va a delimitar y se va a prohibir esa trata de personas. Pero, muchachos, clandestinamente entraban a Cuba. Se considera incluso que anualmente entraban a Cuba 20.000 africanos clandestinamente. Se
produce entonces todo un tráfico de personas ilegales a nuestro territorio, también un poco para mantener ese trabajo en las plantaciones de caña, en las plantaciones de azúcar, y que era importante entonces mantener ese trabajo esclavo. Pero fíjense que la presión que hace además Gran Bretaña sobre España hace que para 1840 elimine un poco esa trata de africanos a Cuba y comiencen a introducirse más o menos 9.000 africanos por año. De tal manera que este es un fenómeno que se va a ir dando constantemente. Pero es importante que usted entienda lo que queremos explicar, porque además Inglaterra está haciendo una presión bastante fuerte sobre España con el propósito de que logre abolir ese tráfico de esclavos hacia sus colonias en América. Recuerden, muchachos, que en Inglaterra precisamente allí es donde se va a dar esa primera revolución burguesa, recordando octavo grado, ¿verdad? Pero además va a venir después revoluciones industriales que van a desarrollar incluso la técnica y que van a comenzar a sustituir al hombre por el trabajo en las empresas que van a ir surgiendo, y eso va a traer también como resultado que hay un aumento incluso de la producción y demás. Pero que esas máquinas que van a surgir allí como parte de la revolución industrial se va a convertir entonces, como ustedes estudiaron en octavo grado, en ese método de explotación para el hombre. Lo cierto es que la lata pues no se eliminó totalmente y comenzaron y siguieron introduciéndose en nuestro país clandestinamente grandes sumas de africanos de manera ilegal. Yo quiero reflexionar con usted sobre lo siguiente. Dice, los esclavos africanos eran traídos a Cuba, muchachos, y América de una manera bastante inhumana. Una travesía además bastante larga. Está hablando del continente africano. Recuerden que en esa travesía hacia Cuba, hacia América, pues muchos perecían en el camino. Muchos morían, sobre todo porque adquirían alguna que otra enfermedad y eran lanzados al mar. Pero además, muchachos, eran separados incluso de la familia. Este es un proceso violento, un proceso cruento. Eso sucede también en nuestros días, en estos fenómenos de la trata de personas. Hacen separar a la familia, te separan de la cultura, de tu tierra, de tu país, a llevarte a un lugar desconocido, a un lugar donde tienes que adaptarte entonces a las condiciones de ese medio. Quiero reflexionar porque independientemente de que las condiciones geográficas de nuestro país sean un poco similar a las condiciones geográficas de África, sobre todo al clima, que es un clima muy cálido, pero muchachos, separaron a los africanos de su cultura. Y quiero que sepas que mantenerse firme, resistir a la cruel explotación a que eran sometidos, eso fue gracias precisamente a que se mantuvieron firmes a su cultura. Los africanos, muchachos, no abandonaron para nunca su cultura, su identidad, sus tradiciones, sus costumbres. Aquí en nuestro territorio la continuaban haciendo. Y el mantenerse firme en esas culturas, eso contribuyó a que los africanos pues puedan resistir un poco esa cruel explotación a la que eran sometidos. A tal extremo, muchachos, que tenemos en nuestra propia cultura nacional ese componente africano, porque no negaron a ellos. Y en este sentido también nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, pues ha dicho que la cultura en una revolución es lo primero que hay que salvar, ¿verdad? Que la cultura es eso, las tradiciones, las costumbres, esa idiosincrasia que caracteriza e identifica a cada nación. Y miren también, como dice Fidel, que sin cultura no hay libertad posible. Precisamente ese apego, muchachos, ese arraigo a esa cultura también hacía que en los africanos existiera esas ansias de libertad, y van a comenzar entonces a darse manifestaciones de rebeldía contra esa explotación colonial. Por tanto, tenemos nosotros también el deber con nuestro país, con nuestra historia, de preservar nuestra historia, nuestra cultura. Esas que son cotidianas de tu pueblo, donde tú vives, de tu barrio. Hay que defender, muchachos, esa cultura local. Pero el día 23 de agosto se declaró como el Día Internacional del recordatorio de la esclavitud y de su abolición. Te propongo un poco para adentrarnos en este tema, porque además es un día para sensibilizar al mundo sobre este fenómeno, que observemos el siguiente material. Toda la humanidad es heredera de la trata de esclavizados y de su abolición. El 23 de agosto de cada año se proclama el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición, una fecha que conmemora el inicio de la Revolución Haitiana en 1791, que culminó con la independencia del país caribeño y la abolición de la trata transatlántica de esclavizados. Ese pasaje de la historia transformó el mapa del mundo, al igual que el derecho, la cultura y las relaciones sociales.
La transmisión de esta historia es un elemento capital de la lucha contra el racismo y por el respeto de los derechos humanos y la consolidación de la paz. Las insurrecciones de esclavizados en lucha por su libertad son una fuente inagotable de reflexión y movilización por el respeto de los derechos humanos y contra las formas modernas de servidumbre. La memoria histórica y los derechos humanos del pueblo afrodescendiente a nivel mundial constituyen retos en el presente. Este día ha de representar la ocasión para efectuar un examen colectivo de las causas históricas, los métodos y las consecuencias de esa tragedia. Bueno, espero que el material pues también le haya sido interesante y es un poco para sensibilizar a los muchachos sobre este fenómeno que en nuestros días todavía se sigue dando, esa trata de personas. El siglo XIX pues, va a marcar también ese constante accionar de los africanos esclavos y de los esclavos en contra de esa explotación colonial. Sobre todo la región occidental, que es precisamente donde más esclavos existen, sobre todo en La Habana y Matanza, y con énfasis en La Habana. Fíjense, muchachos, que la mayor cantidad de esclavos están precisamente en esta región. Y acá se van a dar constantes manifestaciones en contra de esa explotación colonial. Dice que en enero de 1843, como pueden ver ustedes en pantalla, se van a producir levantamientos en Matanza. Y miren cuántos ingenios se van a producir esos alzamientos. Las dotaciones de esclavos completas pues se van a levantar precisamente contra esos amos que le explotaban constantemente. Y los ejemplos, bueno, ustedes pueden ver en pantalla los ingenios La Alcancía, La Luisa, La Trinidad y La Aurora. Todo esto pertenece a la actual provincia de Matanza y simultáneamente se sublevaron los esclavos que construían el ferrocarril entre Cárdenas y Bemba. Bemba es un barrio precisamente de esta provincia de Matanza. Por tanto, va a comenzar a darse de manera simultánea y de manera sistemática estas sublevaciones en contra de esa explotación colonial. Yo creo que estaban incluso los esclavos, además, ustedes estudiaron en encuentros anteriores, estas manifestaciones independentistas, y que precisamente, muchachos, la primera manifestación independentista en Cuba fue liderada por un negro esclavo, José Aponte, más que tenía la intención de abolir la esclavitud y de alcanzar la independencia de Cuba. Te damos unos segundos para que puedas tomar en tu libreta estos elementos. Ante los constantes, muchachos, levantamientos, sublevaciones de los esclavos, pues la corona española también adoptó medidas. Y la primera medida que adoptó fue precisamente la sustitución del capitán general de la isla. Recuerden que las colonias españolas estaban organizadas en capitanía general y en virreinato. Y Cuba precisamente era una capitanía general. Y la sustitución del capitán general pues, fue una de esas primeras medidas que adoptó la corona española. Ahora, ¿quién asumió esa responsabilidad en nuestro país? Te propongo que veamos entonces la siguiente lámina. Fíjense que Leopoldo O'Donnell, gobernador y capitán de Cuba durante el año 1843 y 1848. Su mandato en Cuba se caracterizó por una brutal represión contra los esclavos, cuyo clima fue la llamada conspiración de la Escalera. Sin lugar a dudas, pues este capitán general de la isla, pues venía un poco a poner orden y sobre la base, muchachos, de la represión, de la violencia y del garrote, y que aplicó uno de los métodos más inhumanos que se haya aplicado en la colonia española una vez que se estableció en nuestro país, conocido como la conspiración de la Escalera, que más adelante vamos a ver en qué consistían ellos. Te propongo entonces que observemos, dice que las imágenes que vamos a ver y que están viendo ustedes en pantalla se corresponden a las ruinas del ingenio Triunvirato, que está situado precisamente en la provincia de Matanza. Porque va a ser en este ingenio, muchachos, donde se va a producir una de las sublevaciones de esclavos,
más importante del siglo XIX y que conmovió y removió los cimientos precisamente de esa metrópoli española. Va a ser allí incluso liderado por una negra africana, que vamos a conversar sobre ello. Y que en estos terrenos que corresponden a ese ingenio, pues se encuentra enclavado allí el monumento al esclavo rebelde. Un sitio que usted, si es de Matanza, pues debe visitar. Debe ir allí en familia, tal vez junto con los compañeros de aula y un poco para disfrutar la historia de cerca. Y precisamente, muchachos, allí se llevó una sublevación de esclavos más importante del siglo XIX, liderada por Carlota. Carlota, una angolana traída a Cuba como parte incluso de ese proceso de trata de personas. Pero, ¿qué más conocemos nosotros de Carlota? Te propongo entonces que vayas tomando en tu libreta los siguientes elementos. Carlota, de origen lucumí, mujer de dotes militares y audacia extraordinaria, traída a Cuba desde Angola. Se sublevó el 5 de noviembre de 1843, junto con muchos otros esclavos en el ingenio matancero de Triunvirato. La rebelión, muchachos, logró extenderse por la provincia de Matanza, a las dotaciones de los ingenios Ácana, Concepción, San Lorenzo y San Miguel, además de numerosos cafetales y fincas ganaderas. Sin lugar a duda, la sublevación dirigida por esta mujer africana pues también llegó a extenderse incluso por diferentes ingenios de la provincia de Matanza. Tras su captura todavía viva, fíjense, muchachos, la crueldad de los colonizadores, de los explotadores españoles. Tras su captura todavía viva, los militares la ataron de pies y manos a sus caballos, que tiraron de ella en sentido contrario hasta desmembrar su cuerpo. Realmente una acción inhumana, una acción muy cruel, que además esto hace un poco una de las características que tenía precisamente la explotación colonial hacia nuestro territorio, era precisamente esa crueldad con que trataba a los nativos de nuestro territorio. La valentía y espíritu rebelde de esa mujer, de sangre africana, forma parte de la herencia libertaria del pueblo cubano. De ahí que muchos años después, y en su homenaje, la Misión Internacionalista de Cuba en la República Popular de Angola llevó por nombre Operación Carlota. Dice, además, como también esa estirpe, muchachos, de la mujer rebelde en nuestro país, pues tiene también sangre africana, protagonizado por esta africana que va a dirigir esa gran sublevación y que precisamente muchos años después la misión internacionalista que se lleva a cabo en Angola pues va a llevar también como nombre la Operación Carlota. Incluso usted puede tener algún familiar que formó parte en algún momento de esa misión internacionalista. Aproveche la ocasión de esta clase para reconocerlo y para felicitarlo por esa labor. Operación Carlota es el nombre con el cual se conoce la ayuda militar internacionalista prestada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba a la República Popular de Angola, con el objetivo de preservar su independencia e integridad territorial e impedir una invasión de Sudáfrica por su frente sur. Fíjense, muchachos, cómo también nuestro país estuvo presente en esa lucha en África, en esa lucha en Angola por su liberación, y fue decisiva la participación de Cuba en la independencia de ese territorio, a tal extremo que todavía mantenemos en nuestros días pues esos lazos de amistad que nos unen en la historia. Fidel Castro, pues sin lugar a dudas, fue una de las figuras importantes en la independencia y en la liberación de esa hermana nación africana que es Angola.
cubanos y cubanos podemos afirmar con orgullo que nuestra causa es la más noble, la más digna y la más justa del mundo de hoy. Y por eso, con orgullo gritemos: la lucha continúa, la victoria es cierta, patria o muerte. Los miles de cubanos que formaban parte de la operación iban a extender la leyenda de Carlota, la heroína cubano-africana, por Cabinda, por Kifangondo, por los morros de Medunda, por Cangamba, por Zumbe, por Ruacaná, Calueque y por Cuito Guanabale. Y a usted, comandante en jefe, informo, la operación Carlota ha concluido. Fíjense que como una medida también trascendental y para apaciguar un poco, muchachos, las constantes sublevaciones de esclavos, pues precisamente el gobernador Leopoldo O'Donnell va a aplicar una de las medidas más inhumanas de toda la colonia, y es precisamente lo conocido como la represión de la escalera o la conspiración de la escalera. Esto, como ustedes pueden ver en pantalla, el nombre se debió a un nuevo género de suplicio que se empleó para arrancar delaciones por medio de la tortura, que consistía en atar a los esclavos a una escalera, como pueden ver también la imagen que acompaña a esta lámina, con las espaldas desnudas y darles latigazos con varias correas, hasta que ellos murieran. Dice, la bibliografía recoge que esta conspiración de la escalera o represión de la escalera fueron sometidos a ese castigo más de 3.000 también matanceros. Muchachos, y solamente el 10% eran esclavos y correspondían a ingenios. Por tanto, la represión de la escalera no fue solamente contra los esclavos, también contra mulatos y negros libres. Incluso no solamente mulatos y negros libres, sino también contra blancos. Incluso José de la Luz y Caballero, reformista, conocemos de él, que se encontraba en el extranjero, también fue cuestionado de participar en esas sublevaciones y también pues fue cuestionado por ello. Sin lugar a dudas, muchachos, esta represión, como ustedes ven en pantalla, pues constituyó una de las medidas más inhumanas que va a aplicar el capitán general de la isla, un poco para frenar precisamente esas manifestaciones constantes que se están dando de esclavos en el territorio nacional, con énfasis en La Habana y Matanzas, que son aquellas regiones donde más ingenios existen, donde más esclavos existen y donde más riqueza, por tanto, también existe. Te propongo entonces que sigamos y observemos la siguiente lámina. Esta conspiración va a tener como propósito, fíjense, primero, sirvió de medio eficaz de represión a las capas medias de negros y mulatos libres. Claro, se convirtió en un medio importante de reprimir a esas capas de negros y mulatos libres. Enfatizo la idea para que se den cuenta, muchachos, que no solamente contra el esclavo que se va a aplicar esta medida de represión, de explotación, incluso de crueldad, sino también contra negros y mulatos libres. Y les comenté que no solo contra ellos, también contra blancos, porque fue cuestionado la participación de José de la Luz y Caballero, a tal extremo que a partir de esta inhumana, además, medida que adoptó el gobierno colonial, pues Jesús de la Luz y Caballero va a renunciar a esa tendencia reformista y comienza también a asumir otras posturas en cuanto al sentido político de la nación. Además, sirvió como forma de imitación, fíjense, sirvió como forma de intimidación hacia los intelectuales que profesaban ideas abolicionistas. Recuerden que se están dando tendencias importantes en la sociedad cubana. Estamos hablando de reformismo, independentismo, pero también hay algún sector de la sociedad que aboga porque esa esclavitud llegue a su abolición total. Y por tanto, esta conspiración de la escalera pues, es una intimidación a esos intelectuales que abogaban la abolición de la esclavitud. Sin lugar a dudas, muchachos, una medida cruel, inhumana contra esas manifestaciones de los esclavos africanos. Te damos unos minutos más para que puedas tomar esto en tu libreta.
Fíjense, muchachos, las imágenes que ven se corresponden al castillo de San Severino. Este es un castillo que está muy involucrado, muchachos, con la historia de Matanza. Precisamente en la fundación de Matanza también se va a fundar este castillo con el propósito de proteger a esa ciudad de los ataques de corsarios y piratas que eran muy común para el entonces. Pero con la evolución de la colonia se va a convertir también este castillo de San Severino en una prisión. Y allí va a traer como resultado, en esa prisión pues se van a justiciar y se van a condenar precisamente todos los involucrados en esta represión de la escalera. Va a ser allí también donde se va a aplicar esa conspiración de la escalera, en ese sitio importante, porque en nuestros días, muchachos, el castillo de San Severino pues representa el Museo de la Ruta del Esclavo. Invito a los estudiantes de Matanza pues que también puedan visitar este museo, un poco también para acercarnos a la vida de los africanos esclavos en nuestro país, y que usted junto a su profesor, junto a sus maestros, junto a sus estudiantes, incluso a la familia, pues pueda visitar este museo. Y les decía que esta conspiración no fue solo contra los esclavos, sino contra negros y mulatos libres. Y entre ellos se encuentra una figura importante del siglo XIX, sobre todo en la literatura. Como pueden ver en pantalla, Gabriel de la Concepción Valdés, conocido como Plácido. Dice que Gabriel de la Concepción Valdés fue ajusticiado a fusilamiento, aun cuando no se determinó, muchachos, culpabilidad alguna de su participación en esas manifestaciones y en esas sublevaciones de esclavos. Se dice de los escritos, de los poemas de Gabriel de la Concepción, que escribe y que habla mucho de Cuba, de esa tierra que va sintiendo en él ese sentimiento de nacionalidad. Y él pues fue condenado a ese fusilamiento precisamente cuando aún todavía no se le pudo probar alguna participación en esa conspiración de la escalera. Te propongo también un poco, para adentrarnos en esta figura, pues escuchar un poema, Plegaria a Dios, precisamente del poeta Gabriel de la Concepción Valdés, conocido como Plácido. Y un poco presten atención para que vean también cómo expresa esos sentimientos hacia la nacionalidad cubana. Te propongo entonces que veamos y escuchemos el siguiente poema. Ser de inmensa bondad, Dios poderoso, a vos acudo en mi dolor vehemente. Extended vuestro brazo omnipotente, rasgad de la calumnia el velo odioso, y arrancad este sello ignominioso con que el mundo manchar quiere mi frente. Rey de los reyes, Dios de mis abuelos, vos solo sois mi defensor. Dios mío, todo lo puede quien al mar sombrío olas y peces dio, luz a los cielos, fuego al sur, giro al aire, al norte hielos, vida a las plantas, movimiento al río. Todo lo podéis vos, todo fenece y reanima vuestra voz sagrada. Fuera de vos, Señor, el todo es nada, que en la insondable eternidad perece, y aún esa misma nada os obedece, pues de ella fue la humanidad creada. Yo no os puedo engañar, Dios de clemencia, y pues vuestra eternal sabiduría ve a través del alma mía, cual del aire a la clara transparencia, estorbad que humillando la inocencia bata sus palmas la calumnia impía. Estorbadlo, Señor, por la preciosa sangre vertida que la culpa sella del pecho de Adán, o por aquella madre cándida, dulce y amorosa, cuando envuelta en pesar mustia y llorosa, siguió tu muerte como Eliaca estrella. Mas, si cuadra a tu suma omnipotente que yo perezca cual malvado impío, y que los hombres mi cadáver frío ultrajen con maligna complacencia, suene tu voz, acabe mi existencia, cúmplase en mí tu voluntad, Dios mío. Sin lugar a dudas, muchachos, pues hasta aquí hemos conversado un poco sobre todas esas tendencias que se van a dar de sublevaciones de esclavos en contra de esa explotación colonial a que eran sometidos. Fíjense cómo he insistido en varios encuentros que la esclavitud pues estaba ya haciendo un freno para ese desarrollo de la economía, pero todavía en nuestro país los hacendados criollos que ya habían acumulado riqueza, usted recordará,
pues veían en los esclavos, en el trabajo esclavo, la forma de ellos ir evolucionando económicamente. Pero sin lugar a dudas, muchachos, ya el trabajo esclavo estaba significando y representando además un freno para ese desarrollo económico. Y sobre todo es porque se estaban dando en Europa, en muchos países de Europa, revoluciones industriales, y se estaban introduciendo nuevas técnicas al cultivo de las diferentes, sobre todo del azúcar y del café. Pero además a esa explotación a la que eran sometidos va a traer como resultado también esa reacción y esa respuesta de los negros africanos. Pero ¿qué significado tuvieron estas sublevaciones? Dice que todas estas sublevaciones van a fracasar, lógicamente, muchachos. Sus principales líderes van a ser apresados y van a ser además ejecutados. Vimos el ejemplo de Carlota. Pero ¿qué significado tuvieron estas sublevaciones de esclavos, incluso para nuestra historia, incluso para los procesos que posteriormente se fueron dando en nuestro territorio nacional? Te propongo entonces que veamos el siguiente lámina. Dice, las conspiraciones y sublevaciones de esclavos fueron una manifestación de la justa lucha por la abolición de la esclavitud. Ese es un elemento importante que encierra estas manifestaciones y estas sublevaciones. La lucha por la abolición de la esclavitud, una abolición total, ¿verdad? Pero además, aunque fueron sofocadas, no fueron exterminadas las ansias de libertad y de lucha de los explotados. Por ello que un poco más adelante pues va a haber un alzamiento popular y un alzamiento no masivo en todo el país, pero sí simultáneamente y además muy sistemáticamente se van incorporando esos alzamientos diferentes regiones de nuestro territorio nacional. Sin lugar a dudas, muchachos, las sublevaciones de esclavos pues también impulsaron un poco más el proceso ese de rebeldía nacional contra la opresión y contra la explotación colonial. Te damos unos minutos para que tomes en tu libreta estos elementos. Bueno, espero que los elementos que hemos compartido con ustedes acá también les ayude a comprender la situación tan compleja, muchachos, a que eran sometidos los africanos, que eran traídos a Cuba a trabajar como esclavos, ¿verdad? Esa situación es inhumana incluso en que viven los esclavos. Las condiciones son similares. Usted estudió en séptimo, recopila un poco, y cuando usted estudió Roma y Grecia y estudió la esclavitud, usted recordará que los esclavos no eran considerados personas, eran considerados simplemente objetos parlantes. Bueno, la esclavitud en todos los momentos, muchachos, tuvo esa condición. No eran considerados ni siquiera como humanos. Además, fue una de las ideas que con bastante fuerza la segunda etapa reformista defendía, que los esclavos no eran considerados humanos. Y ello va a traer como resultado esas constantes manifestaciones por las ansias de libertad y de alcanzar su propia independencia. Gracias también a ellos, pues nosotros pudimos posteriormente hacer un alzamiento en contra de esa explotación colonial. Por ahora te propongo el estudio individual para la clase de hoy, un poco para que reflexiones junto con tus compañeros y maestros en la escuela. Dice que van a hacer la actividad 4 en la página 57 del libro de texto. Le pido que no anoten el enunciado, solamente tomen la actividad y la página, porque está en su libro de texto, no es importante que usted anote esto. Pero miren lo que dice la tarea: ejemplifica la rebeldía esclava durante la segunda mitad del siglo XIX. Pero no solamente van a ejemplificar, sino van a valorar la significación que tuvo esas sublevaciones de esclavos. El libro de texto pues da información también de los resultados que fueron alcanzando estas manifestaciones de esclavos, y es importante pues que usted allí lo pueda resumir y pueda luego también asumir un criterio y una valoración sobre ello. Yo creo que hasta aquí pues entonces hemos tenido elementos también para asumir esta tarea. Bueno, hasta aquí el encuentro de hoy. Yo creo que no tenemos tiempo para más.
solamente agradecerte por la atención que me has prestado e invitarte para volvernos a encontrar en el próximo encuentro. Espero también que este encuentro te haya servido para motivarte, muchachos, a leer el libro de texto. La información más fiable que tenemos en estos momentos es precisamente la que aparece en el libro de texto. Así que te reto a que leas este epígrafe que está en el libro de texto sobre toda esa tendencia de sublevación de esclavos, para que puedas llegar a la escuela con tu profesor en una mejor condición para enfrentar esa tarea. Por hoy es todo, me despido dándote las gracias, hasta un próximo encuentro.